Continuamos en este por decreto número 16 en X5 Radio FM 91.3, noche de miércoles 23 y 10 minutos. Y como bien ahí está sonando George Baker, la columna de Leonardo Fontana, Variaciones en Radio. Hola Leo. Hola Luca, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a meternos en tema ya, sin tanto prolegómeno. Está bien. ¿De qué va la columna de hoy? Bueno, como ustedes saben, el pasado viernes 16 de junio se cumplieron 62 años del bombardeo a la Plaza de Mayo. Uno de los episodios más tristes de la historia reciente argentina y que fue, digamos, el preludio de lo que 3 meses sería el golpe de Estado al general Perón. Este episodio es considerado lo que fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. La Fuerza Aérea Argentina entró en combate, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, 2 episodios de bombardeo en la historia. Primero, este 16 de junio de 1955, después posteriormente sería durante la Guerra de Malvinas. Así es. Es importante a la hora de mencionar el bombardeo de la Plaza de Mayo, hablar un poco del contexto de la época. ¿Por qué? Para entender un poco por qué tanto odio y también para hacer una analogía con la situación que se vive hoy día. ¿Cuál era el aire que se respiraba en ese momento, no? Claro. Para 1955 la Argentina se encontraba en un momento económicamente bastante óptimo y con un proceso de integración social en el cual el trabajador fue el grado histórico en el que el trabajador adquirió la mayor participación en la vida económica argentina, el famoso 50-50 que muchas veces se ha hablado, 50% capital el concentrado en manos del empresariado y 50% del capital en manos del pueblo trabajador. El pueblo trabajador participaba de las ganancias de las empresas. Estamos hablando de un contexto en el cual se incorporan los derechos civiles y los derechos sociales más importantes de la historia del movimiento obrero, no solo en América Latina, sino uno de los más importantes en el mundo. Digamos, los derechos civiles que el peronismo incorporó en la Constitución de 1949 fueron uno de los más avanzados para la época. Esto, como era de esperarse, generó un odio irracional en los sectores oligárquicos que veían amenazados sus intereses de clase, digamos, sus privilegios históricos, y que fue acrecentando, digamos, un odio cada vez más fuerte que se veía manifestándose en momentos previos a este bombardeo. Recordemos que en 1951 el general Luciano Benjamín Menéndez, padre, encabezó un golpe militar contra el general Perón que fracasó. Pero en ese intentona golpista de 1951 se sentaron las bases de lo que sería el golpe definitivo, que llegaría 4 años después. Se generó, sobre todo en la Marina de Guerra, que era el sector más oligárquico, más arraigado, digamos que más se identificaba con los intereses de las oligarquías, un odio cada vez más fuerte y una sensación golpista latente. Sí, hay que decir, ¿no?, que Perón pertenecía a las fuerzas militares, ¿no? Claro, era un militar, pero era un militar que se civiliza, se convierte en civil, se politiza, y de alguna manera deja un poco de lado los atuendos militares y se convierte en el líder popular que todos conocen, ¿no? Pero yo les voy a mencionar algunos antecedentes que hubo previos a este bombardeo trágico y nefasto. En 1951 se produjo, como ya mencioné, el primer intento de golpe liderado por Menéndez. Sí. El 15 de abril de 1953, un comando armado antiperonista realizó un atentado terrorista en la Plaza de Mayo en una manifestación sindical organizada por la CGT. En ese episodio murieron 6 personas y hubo 95 heridos. El 11 de junio de 1955 hubo una movilización del Corpus Christi. Recordemos que entre todas estas batallas que Perón dio, no solo con la oligarquía, también se produjo una batalla con la Iglesia. Si bien en un momento la Iglesia se había acercado al peronismo por la doctrina social, en la medida que el peronismo intenta incorporar derechos civiles cada vez más fuertes, por ejemplo la ley de divorcio, y la intención que tuvo el peronismo también de separar lo que es la Iglesia del Estado, fue generando una disputa cada vez más con la Iglesia que se hizo cada vez más evidente. Aclaremos, la batalla es simbólica, discursiva y política. Sí, seguramente. Más que nada simbólica. Claro. Y política también, pero
Bueno, esta situación que se da con los principales capellanes, con las altas curias de la iglesia, lleva a una marcha que se conoció como la Marcha del Corpus Christi, que se realizó el 11 de junio de 1955. Uh-huh. A esa marcha adherió el Partido Conservador, el Partido Radical, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y, bueno, como era de esperarse, que fueron los organizadores, los sectores eclesiásticos más altos y la alta oligarquía porteña y argentina. Linda ensalada, Linda ¿no? ensalada. Gran parte de ese armado conformó la Unión Democrática. Claro, en 1945. Como a lo largo de la historia del mundo, la Iglesia como institución siempre tiene un papel bastante discutible, ¿no? Bastante discutible. Estamos siendo un poquito... Aclaramos como institución, ¿no? Como institución. Sí, interviniendo mucho en la realidad social y política de Argentina, sobre todo, ¿no? A lo largo de nuestra historia. Seguramente. Bueno, pero ¿qué pasó? En este acto se produce un agravio a la patria, que el peronismo lo entiende como un agravio a la patria, y es queman la bandera argentina con el símbolo del justicialismo, además de romper varios monumentos que se habían levantado en conmemoración a Evita, ¿no? Que ya para este momento ya había fallecido unos meses antes. Entonces Perón organiza para el 16 de junio un acto homenaje al general San Martín en rechazo al desagravio que sufrió la bandera argentina en esta manifestación donde fue incendiada. Se dispuso que la aeronáutica realice como esos famosos vuelos que se realizaban antes, ¿no? De vuelos se le decía de vuelos testimoniales, ¿no? Sí. En un acto que también se usa mucho en Estados Unidos. Como, ¿no? De exhibición, sería. De exhibición, claro. Los aviones sobrevuelan la plaza y la gente va y puede observar los vuelos y las maniobras. Sí. Esto, por supuesto, le dio el caldo de cultivo y el contexto que los militares que realizaron el bombardeo les dio la situación ideal, porque aprovecharon esta maniobra para filtrar, digamos, de alguna manera al ala de la Marina que tenía intenciones de derrocar al general Perón. La oligarquía, claro, porque en ese momento el ejército estaba dividido. La Marina era antiperonista y la Fuerza Aérea la mayor parte estaba con Perón. Comete el error, quizás el gobierno peronista, de dejarle esta maniobra a la Marina. ¿No? Le encarga el acto a la Marina. Sin prever que podría llegar, a pesar de las advertencias de Lucero, de Franklin Lucero, que era la mano derecha de Perón en el ejército, de que se estaba generando este caldo de cultivo dentro de la Marina, que tenían intenciones de derrocarlo. Claro. Perón, en un acto para bajar un poco los humos del conflicto político, le otorga la exclusividad del acto a la Marina como una señal de una especie de tregua. ¿Ok? Bien. Bueno, como ya todos sabemos, el episodio ocurrió el 16 de junio. Esos aviones que supuestamente estaban realizando exhibicionismos, de golpe empiezan a descargar el ataque alrededor de la Casa Rosada. Se arrojaron 14 toneladas de explosivos, 14 toneladas sobre la población civil. Recordemos que fue al mediodía, entonces la gente algunos estaban viendo el acto, otros estaban saliendo a trabajar, otros tenían su recreo en el trabajo, estaba llena la plaza. Sí, o sea, la que ha podido ir a Buenos Aires, los tiempos han cambiado, pasaron 62 años, pero lo que concentra, la cantidad de gente que se concentra en un lugar como Plaza de Mayo, al mediodía, un día de semana, circula mucha gente, digamos, entonces... Claro. No fue al azar, fue premeditado. Fue premeditado, seguramente. Y bueno, en el momento que se produce el bombardeo, por recomendación del general Lucero, el general Perón, por eso sobrevive al bombardeo, estaba en el Ministerio de Guerra refugiado. Yo les voy a nombrar algunos nombres, valga la redundancia, que nos van a resultar conocidos de los que participaron en este golpe de Estado, que estuvo encabezado por el general Samuel Toranzo Calderón, el único que después recordemos que este intento de golpe de Estado fracasa porque el ejército logró responderle en ese momento al general Perón y
bueno, se frustró y los militares golpistas se refugiaron en Montevideo, en Uruguay. Lograron exiliarse a Uruguay y permanecieron ahí. Pero bueno, les voy a nombrar algunos personajes que llaman la atención. Por ejemplo, uno de los pilotos que comandó uno de los aviones era Séptimo Walsh, el hermano de Rodolfo Walsh. Mirá. Que es un dato que por ahí no muchos saben. En este momento el gran escritor Rodolfo Walsh tenía una visión bastante crítica del peronismo. De hecho, en una publicación del Diario de la Nación, en ese momento él era colaborador del Diario de la Nación, publica una nota reivindicando esa intentona golpista. Esto hay que decirlo. A ver, los hombres hay que analizarlos en el contexto de su época. Podemos decir nadie es perfecto, con todo el respeto que uno merece por Rodolfo Walsh y toda su obra. Pero bueno, en esa situación puntual, bueno, Walsh estaba del lado de los que intentaron llevar a cabo el golpe. Además, participaron Américo Scioldi, del Partido Socialista, Adolfo Vigil, del Partido Conservador, y Miguel Ángel Zabal Ortiz, que era el titular, después de Balbín, de la Unión Cívica Radical. Según un libro publicado por Norberto Galazo sobre el bombardeo, Miguel Ángel Zabal Ortiz no solo que participó, sino que fue copiloto en uno de los aviones. Iba de espectador de lujo, digamos, en el momento del... Como para regodearse un poco. Para regodearse un poco, ¿no? Pero también participaron otros personajes que también los tenemos más familiarizados. Un tal Jorge Rafael Videla, Reinaldo Viñone, Ramón Gerardo Díaz Besone, Albano Arguindegui, Luciano Benjamín Benéndez, padre e hijo, Cristino Nicolaides, Guillermo Suárez Mason, Emilio Macera y un joven cabo de la Policía Federal, un tal Miguel Echecolás. Mirá. Nombres contundentes. Sí, son nombres que incluso no se saben, o sea, no están en el tapete cada vez que se habla en un nuevo aniversario del bombardeo. No son apellidos y nombres y cargos militares que aparezcan, ¿no? Recordando el hecho del bombardeo a Plaza de Mayo. Claro. O sea, el caldo de cultivo que se fue generando previo al bombardeo y también posterior, ¿no? La historia nuestra, argentina, también está respondida en parte por esto que estás contando, ¿no? Son los mismos nombres que 20 años después concretaron ellos como protagonistas o como líderes, en todo caso, de las Fuerzas Armadas, un golpe que terminó, o en todo caso, profundizó una persecución hacia un sector de la política. Después, si quieren, podemos discutir, ¿no? Ese sector, porque críticas hay un montón, pero digo, estaba direccionada hacia un sector. Y todo partiendo del odio en base a los derechos que tenían las clases que menos oportunidad tenían hasta el momento. O sea que es algo que hemos visto repetirse a través de la historia, que es muy castigado el otorgamiento de derechos. Claro, seguramente. De hecho, la excusa con la cual se intenta derrocar al general Perón en este momento, que después lo terminan haciendo, era derrocar la tiranía, la supuesta tiranía que identificaban al general Perón con la versión argentina de Mussolini. Sí, una de las primeras medidas que toma la mal llamada Revolución Libertadora en septiembre de 1955 es derogar todos los derechos sociales. La primera medida que toma. Después viene la prohibición de los símbolos, la persecución, pero la primera medida es que hay que dar en evidencia cuál fue la verdadera intención. También a lo largo de la historia se vio que cada vez que se trató de tirano a alguien, después se ha utilizado mucho como herramienta para derrocar gobiernos que la historia ha demostrado que han sido los más fructíferos para su nación. Claro. También lo vivió, Hipólito Yrigoyen con una situación similar en otro contexto. Pero perdón, ¿no? Sí. La literatura de esos tiempos también se encargó de sostener, ¿no? Desde el arte o de donde quieran verlo, esa persecución, ¿no? Esa división entre peronistas y antiperonistas. Digo, hoy está tan instalada esta idea de la grieta, ¿no? Bueno, la grieta viene de mucho tiempo antes. Pienso, ¿no? En Borges, La fiesta del monstruo. Digo, hay un montón de relatos de literatura donde se habla de esos tiempos. También, viste, como queriendo mostrar esa división, civilización y barbarie, ¿no? Seguramente. Está en la historia esa grieta, no es de ahora. Desde Solano López en Paraguay, cuando Paraguay era la potencia de Sudamérica y se le pisó la cabeza de una forma que el país nunca pudo salir del lugar en que quedó. De la guerra de la Triple Alianza, solo para derrocar a un supuesto
tirano también. Claro. Pero bueno, interesante el dato de los apellidos que formaron parte silenciosamente o como actores de reparto, ¿no? Claro, de manera activa. Bueno, es importante mencionar estos personajes porque el bombardeo del año 55 es el preludio de lo que fue de lo que desembocaría unos años después en el terrorismo de Estado, que lo mencionabas vos hace un rato. Claro. Estas prácticas de terror y de una violencia extrema llegaría a su punto cúlmine en 1976. No por nada los mismos personajes, como la historia en algunas cuestiones no tiene contradicciones, como estos mismos personajes que formaron parte, encabezaron este hecho atroz contra el pueblo argentino, 20 años después eran los mismos que estaban formando parte de los grupos de tareas, ¿no? Claro. Que encabezaban el poder político que instrumentó el terrorismo de Estado. Esto lo relata muy bien, lo puede dilucidar Rodolfo Walsh en su célebre libro Operación Masacre, ¿no? Que también él detecta una maquinaria de violencia, de terror encabezada por las fuerzas de seguridad del Estado, que cada vez iba creciendo y cada vez iba siendo más violenta y que desembocaría en lo que todos conocemos como la dictadura más atroz y desdeñable que hemos sufrido los argentinos, ¿no? Pero bueno, hay un dato para destacar que después lo vamos a ver en el discurso, que es que el general Perón, a pesar de todo esto que pasó y de todo lo terrible y trágico que fue, intentó llegar a la pacificación de todas maneras. El discurso que da inmediatamente después, al día siguiente, que lo da desde el Ministerio de Guerra, llama a los trabajadores a quedarse en sus casas, a no salir, ¿no? A no tomar, él es un poco más concreto, pero como a no tomar, a que la violencia no se apodere de nosotros también, dice, dejémosela a ellos. Intentando pacificar. Y lo más... una medida notable de liderazgo también. De liderazgo también, ¿no? Y de vocación política. Esto iba en contradicción con la teoría del tirano, porque cualquier tirano ante un hecho así, semejante, porque además tendría el marco de legitimidad para tomar la revancha de semejante hecho atroz, bueno, él llama a la pacificación. Y también es importante mencionar lo que ocurrió después de este bombardeo con los principales cabecillas. Solamente uno solo fue condenado a reclusión perpetua, que 3 meses después, cuando llegaría el golpe de septiembre, sería indultado, que fue el general Bassi, que fue uno de los que lo comandó, que fue el principal cabecilla a cargo. Del resto de los civiles que participaron, los que mencionamos anteriormente, que formaron parte de los comandos civiles integrados por cuadros de la Unión Cívica Radical, del Partido Socialista, del Partido Conservador, ni siquiera fueron detenidos. Como si nada, ¿no? Bueno, datos curiosos y que de alguna manera también nos marcan dónde estaba el odio en la época, quiénes eran los verdaderos odiadores de la historia. Recordemos que, digamos, acababan de realizar un episodio en el cual murieron alrededor de 355 personas, bombardearon a su propio pueblo y solamente uno fue condenado a reclusión perpetua. Si uno lo compara con lo que fue el episodio del levantamiento del general Valle, de Juan José Valle, en 1956, donde intentó de alguna manera restituir el poder del general Perón, restituir el orden constitucional, que fue mucho más light de lo que fue esto. Fue nada más que un levantamiento militar donde hubo enfrentamientos, hubo balazos, hubo heridos, pero no fue de la magnitud que fue este hecho. Sin embargo, cuando ellos tenían el poder, los fusilaron a todos, ¿no? Sí. Que fue lo que inspiró a Walsh a escribir Operación Masacre, que fue el levantamiento en La Plata, que fue acá en donde está ahora el centro, en la Plaza Malvinas, ¿no? Pero bueno, son datos de la historia que, como diría alguna vez el escritor Osvaldo Soriano, conviene no olvidar, porque si uno hace una analogía con lo que pasa hoy día,
por suerte, las prácticas políticas han cambiado, hemos evolucionado como sociedad. Sí, pero se vio un atisbo hace un par de años, de la 125. Se vieron atisbos, como vos decís, de violencia fuerte. Y se empezó a hablar casi en broma, me acuerdo del programa de Grondona, cuando se reían y se tiraban de si terminará este gobierno. Claro. Sí, de todos modos habría que ver hasta qué punto es ahora más civilizada, por pensar una palabra, bueno, ¿no? Sí, porque tenemos muy fresca la historia argentina. La crisis del 2001 no fue un bombardeo en la plaza, pero fue a través de las fuerzas represivas del Estado. Fallecieron 20 personas, 21 personas, digamos, por la represión policial. Está bien, pero bueno, igual por ahí ahora las disputas ya, por lo menos por ahora, esperemos que así sea, se siguen dando en términos discursivos, quizá con exabruptos y con no sé, digamos, no se llega a la situación extrema que se vivió en ese momento. Sí, pero bueno, de todas maneras podemos pensar que el odio puede ser el mismo. Sí, o sea, igual el contexto es lo que condiciona. Claro, antes era motorizado desde el exterior. Claro. Con esa forma, con la forma de agresión, y ahora son motorizados de la agresión económica. Seguramente. Como ha pasado, como lo sufrimos y como lo sufre Cuba hoy en día. Seguramente. Pero bueno, el 16 de junio fue el hecho atroz que marcó la historia argentina para siempre. Y quizás como cierre me gustaría mencionar cómo la historia argentina, muy brevemente, cómo la historia argentina trató el episodio, la historia oficial, yo me acuerdo los famosos manuales Santillana, los que leíamos en la escuela, mencionan el hecho como un hecho anecdótico, no mencionan el número de víctimas, no mencionan que fue un intento de derrocamiento de un orden constitucional, lo mencionan como un hecho, como una especie de enfrentamiento entre militares, en el cual mueren civiles de rebote, ¿no? Historiadores como José Luis Romero, como Tulio Alperindongui, durante años en sus tesis bibliográficas, a la hora de hablar del bombardeo del 55, siempre lo relativizaban, lo cual es algo que no es, yo creo que no es un error de lectura, es adrede, hay un mensaje concreto, una intención y un modelo de país detrás de eso. Sí, podemos pensar que fue un antes y un después, un punto de inflexión en la historia, incluso no porque esté antes en la historia cronológica del país en relación a la dictadura del 76, pero digo, por los nombres que nombrabas hoy, sí fue una especie fue la cocina. Claro. Para esa dictadura del 76, digo, y sobre todo por los 18 años de prohibición, de proscripción, digo, bueno, el orden constitucional y democrático se tergiversó de tal manera que se permitió que quizá 20 años después también sufriéramos la dictadura que sufrimos, ¿no? O sea, el bombardeo del 55 no es un hecho que se pueda analizar solamente en el contexto en el que ocurrió, sino que tiene que ver con un proceso previo de lo que decías hoy, ¿no? Del otorgamiento de derechos, de reivindicaciones sociales, y lo que también ocurrió después. Algo que ya había sufrido Ilia. Claro. Sí, pues, sí, claro. Sí, Irigoyen, obviamente. Sí, fue un periodo que se conoció como la militarización de la vida política argentina. Del 55 para adelante, las Fuerzas Armadas empiezan a capacitarse cada vez más en modelos de represión en el extranjero, con la famosa Escuela de las Américas, y se fue acrecentando el clima de represión política. Pero bueno, como cierre, vamos a retirarnos, digamos, con las palabras que el general Perón usó el día después del bombardeo. Así es, bueno, ahí pasa entonces la columna Variaciones en Radio, en este caso para hablar del bombardeo a Plaza de Mayo, a 62 años de ese episodio. Quédate ahí hasta las 24, nos vamos escuchando el audio, el discurso del general Perón. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo
que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. Estás escuchando Por Decreto hasta las 24 por X5 Radio 91.3.